Vivencias. Abiertamente. La columna de la psicóloga Gabriela Cuadro en Vivencias. Y ya estamos con Abiertamente, la columna de la psicóloga Gabriela Cuadro, una columna, un espacio para dialogar sobre la longevidad. Hoy vamos a estar hablando de demencia vascular, porque la demencia vascular es un término general que describe problemas con el razonamiento, la planificación, el juicio, la memoria y otros procesos mentales provocados por el daño cerebral a causa de la disminución del flujo sanguíneo al cerebro. Muy buenas tardes, Gabriela, muy bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Andrea. Muy buenas tardes a los oyentes. Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes. Muy bien, estábamos con unos problemitas en el Zoom, estaba silenciada y no te escuchábamos. Y antes de presentarte decíamos que la demencia vascular, un término general que describe problemas con el razonamiento, la planificación, el juicio, la memoria y algunos otros procesos mentales que están provocados por el daño cerebral a causa de la disminución del flujo sanguíneo al cerebro. ¿Qué es la demencia vascular y en qué se diferencia de otros tipos de demencia? Así es. Hoy vamos a indagar un poquito qué es la demencia vascular. Y tal vez algunos oyentes se pregunten por qué en una columna de psicología abordamos demencia vascular, porque en un primer momento lo asociamos con algo más biomédico, con algo más físico. Claro. Pero como tú bien decías en la introducción, las afectaciones se dan en el área psicológica, en el área de la funcionalidad del cerebro de la persona que se ve afectada. Y bueno, la demencia vascular, algo para ir poniendo un poquito en contexto de qué se trata todo esto. Sí. La demencia vascular es la segunda causa más frecuente de demencia en las personas mayores después de la enfermedad de Alzheimer. Esa es la incidencia y por eso hemos decidido compartirlo con los oyentes, indagar y conocer un poquito de qué se trata la demencia vascular, cuál es su sintomatología, cómo se puede prevenir, cuáles son los signos. Ahí está. Y algo muy interesante, dime Andrea. Sí, no, te escuchamos atentos. Algo muy interesante de este tipo de demencia es que es el único tipo de demencia que se puede prevenir. Ah, qué interesante. ¿Y cómo se previene, Gabriela? Vamos a llegar allí, vamos un poquito Vamos a antes descubrir. a ver de qué se trata, claro. Exactamente. Bueno, la demencia vascular suele suceder después de un accidente cerebrovascular. Y sencillamente es cuando se obstruye una arteria en el cerebro. Pero también debemos de tener en cuenta que no siempre los accidentes cerebrovasculares van a causar una demencia vascular. Y como tú decías, puede ser que se vea afectado el pensamiento, el razonamiento, pero esto va a depender mucho de la gravedad, de la intensidad y de la ubicación de este accidente vascular, es decir, de esta ruptura, de esta obstrucción de una arteria cerebral, que en consecuencia va a dejar de llevar a las diferentes neuronas y las diferentes áreas del cerebro la irrigación sanguínea, que allí va el oxígeno, claro, y va la alimentación de estas neuronas. Cuando quedan aisladas y dejan de recibir, estas neuronas comienzan a morir. Y esto es una gran diferencia de lo que pasa con Alzheimer. Si recuerdan, sí, cuando se daba la enfermedad de Alzheimer, muchas veces se daba por los depósitos de la proteína tau y los betamiloides. Estos se pegaban a las neuronas, a las diferentes dendritas, y no permitían que la neurona reciba ese oxígeno y esa alimentación. Aquí se da de otra manera. Claro. Se da por una obstrucción o por una ruptura de estas arterias. Pero bueno, estos daños que se producen en los vasos sanguíneos, al disminuir la circulación, sucede todo esto. Claro. Pero si la comparamos, a mí me gusta mucho hacer esta comparación porque lo que más tenemos en cuenta y muchas veces es lo que más tememos es la demencia por Alzheimer. Por eso me gusta comparar incluso cómo es la evolución del Alzheimer, que se caracteriza generalmente por la pérdida de memoria. Y esto es algo que no suele suceder
en la demencia vascular. Si recuerdan, cuando hablamos de demencia de Alzheimer decíamos que era insidiosa, sí, progresiva e irreversible. Este tipo de demencia, por lo general, es de un comienzo abrupto, no es insidiosa, no es poco a poco que va entrando y deteriorando y quitando capacidades cognitivas. No, suele tener un accidente cerebral mayor, más brusco, y en este momento comienza el desarrollo de la enfermedad. Que un paciente puede permanecer estable durante un periodo, pero luego comienza a empeorar y alternar esos periodos de permanencia estable y de comenzar a empeorar. Algo que no sucede con el Alzheimer, con lo que decíamos que es progresivo. Esto es lo que hace diferente. Alzheimer es insidioso poco a poco. Los accidentes cerebrovasculares, la demencia vascular, por lo general es abrupta, aunque también sucede, y lo vamos a ir viendo, hablando un poquito más, cuando comienzan progresivamente pequeñas rupturas, pequeñas obstrucciones, que llegado un momento pueden terminar en una más grande o en la pérdida de diferentes capacidades. Gabriela, la demencia vascular también puede tener riesgo las personas que tienen enfermedades cardíacas, los diabéticos, los que tienen presión alta, colesterol alto. ¿Estos factores inciden también en que se pueda producir la demencia vascular? Sin dudas que sí, y esto está relacionado con lo que les decía al comienzo, que es el único tipo de demencia que es pasible de ser prevenida, porque justamente por esto que tú decís, Andrea, porque está muy ligada a las enfermedades coronarias, está muy ligada al colesterol, a la diabetes, a todas estas enfermedades, a la presión alta, a la obesidad, al ser fumador, a ser una persona pasiva que no hace ejercicios, que no tiene ningún tipo de actividad. Todo esto son factores de riesgo, digamos, que podrían provocar esta demencia vascular. Sin duda que sí. Estos son los factores de riesgos. Estos son los factores que se deben de prevenir, de controlar por cada uno de nosotros para evitar este tipo de demencia. Que como decía y vuelvo a insistir, y es algo que quiero que quede como muy patente porque para mí es muy importante que seamos conscientes de esto. Es el único tipo de demencia que podemos prevenir, la demencia vascular, a través de nuestra conducta, de nuestros hábitos. Y bueno, y vamos a ver cuáles son algunos de estos síntomas que muchas veces no los tenemos claros, y porque son muchos, son muy variables y dependen de cada persona y de cada área cerebral que se ve afectada. Muy bien. Y también la clínica y la velocidad de progresión va a ser diferente para cada paciente y va a depender mucho de la etiología de la misma. ¿Qué nos referimos con la etiología de la misma? ¿Cuál es el origen? Si es porque es una persona que tiene antecedentes cardíacos, si es una persona con diabetes, va a ser diferente el impacto que tenga y seguramente las áreas que se vean afectadas también. Como les decía, la progresión es escalonada, no es como en el Alzheimer que es progresiva y lenta. Y tiene eso de lo que les hablaba, ese curso fluctuante. Episodios en los que están mejor y deterioros súbitos. También muchas veces después de un accidente cerebrovascular vemos que las personas comienzan a padecer afasia. La afasia es la dificultad en poder emitir y entender palabras y muchas veces comprender. En este momento, si yo te digo quiero un vaso de agua, tú inmediatamente sabes a qué me refiero. Claro. Ahora, si yo soy una persona que estoy con sed y quiero pedirte agua a ti porque no estoy capacitada, estoy incapacitada, no válida en ese momento para hacerlo, y no logro articular estas palabras, y lo que te digo a ti es piedra, pero mi cerebro sabe, mi cuerpo sabe que lo que quiere es agua, pero no logro comunicarlo. Sí, y capaz que eso le genera mucha frustración al paciente, ¿no? Exactamente, va a elevar sus niveles de ansiedad, de estrés, y en consecuencia hacerlo más proclive a tener este tipo de pequeños infartos cerebrales, el aumento de la presión por el estrés que le causa. O sea, nuevamente queda en riesgo. También las dificultades a nivel de las apraxias. La apraxia es la capacidad para coordinar los movimientos para hacer una determinada tarea. Por ejemplo, si quiero tomar ese vaso de agua,
sé que debo, y esto lo hacemos de forma natural, sin pensarlo, estiro el brazo, abro la mano, la cierro, uso mi dedo prensil, lo traigo, lo llevo a la boca y lo puedo tomar. La persona no tiene la capacidad, las apraxias pueden estar afectadas y no tiene esa capacidad. Claro. Otra cosa que es muy interesante, que muchas veces pierden la capacidad de reconocer estímulos que antes los habían aprendidos. Por Gabriela, ejemplo, y este sí, tipo de demencia que estás hoy hablando, esta demencia vascular, ¿es irreversible o puede o con tratamiento puede ser reversible? al igual que el Alzheimer, se pueden enlentecer el proceso de deterioro. Pero debemos recordar que hay determinadas áreas que pueden quedar afectadas de forma irreversible. Es lo de mayor probabilidad. Por eso, tomar las medidas de prevención, como les decía cuando hablamos de Snusslen, sí. Rápidamente poder intervenir, lograr identificar cuál es el área que está afectada, comenzar a trabajar con el paciente desde diferentes lugares, desde lo farmacológico para controlar toda la sintomatología, como desde lo psicológico para poder comenzar con esa rehabilitación, con esa neuroplasticidad. Claro. Para que el daño y la incapacidad de esta persona sea lo más llevadero posible. Como les decía, la pérdida de memoria, al igual que el Alzheimer, no se da en todos los casos, pero tiene algo muy particular también. Este tipo de demencia, muchas veces y sobre todo cuando se da en personas mayores, suele venir acompañada de Alzheimer. Suelen cursar ambas al mismo tiempo. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a ese deterioro que se da a nivel cerebral y que, bueno, que cuando hablamos de personas mayores, sabemos que comienza este deterioro natural del sistema cardiovascular y cerebral de la persona y muchas veces se encuentran estos dos tipos de demencia. Es algo que sucede frecuentemente. Gabriela, tengo algunos mensajes que me gustaría irtelos leyendo para que los podamos contestar, si te parece bien. Sí, claro que sí, Andrea. Acá nos dicen, Delia nos dice, muy interesante, dice, nunca supe que mi papá sufrió demencia, ¿por qué sufrió, dice, demencia? Dice, pero ahora que explican los factores de riesgo, seguramente ellos incidieron en su enfermedad. ¿Cómo se hace para prevenir la demencia vascular? ¿Alcanza con controles de salud o se requiere algún estudio específico? Nos dice Delia y nos dice muchas gracias. Gracias, Delia. Muchas gracias, Delia. Muy interesante la pregunta de Delia. En cuanto a lo de que su papá padeció demencia, por lo general, cuando es una persona mayor, no se determina específicamente cuál es el tipo de demencia y nos preguntamos por qué. Muchas veces porque los procesos son muy agotadores para el adulto mayor. Recordemos que hay diferentes tipos de demencia. Está Alzheimer, la demencia frontotemporal, que generalmente se da en un accidente, en un golpe, en todo lo que es el lóbulo frontal, la demencia vascular de la que estamos hablando hoy y la demencia de cuerpos de Lewy. Pero sí es muy importante, como dice Delia, saber cuál es el tipo de demencia, porque todas tienen abordajes diferentes, tanto desde lo farmacológico como desde lo psicológico. El abordaje es diferente, la progresión va a ser diferente, la afectación va a ser diferente, a pesar de que estemos hablando de una demencia. No sé si por ahí contestamos la pregunta de Delia. Sí, está muy bien, Gabriela. Tengo otro mensaje más de Armando que dice, ¿es posible que se padezca un accidente vascular y no lo percibamos y luego afecte nuestra salud y aparezca la demencia vascular? Muchas gracias, Armando. Gracias, Armando, por la pregunta. Sí, es muy común que suceda, lo que hablábamos de los pequeños accidentes cerebrovasculares. Esos pequeños accidentes que no los vemos, que no los sentimos, que no se ve en la conducta del paciente, de nuestro familiar, pero son acumulativos y son indicios. Por eso, lo que preguntaba Delia, si los controles son muy importantes. La historia clínica del paciente es muy importante contemplarla. La historia familiar, aunque no es determinante, también es un factor de riesgo. De riesgo, claro. Sí, exacto. Si en mi familia suelen tener presión alta, si hay personas con diabetes, si somos personas que suelen tener el colesterol muy alto, somos sedentarios, este tipo de cosas pueden ser un factor. Va a incidir la dieta de la persona, la actividad,
y también no es determinante, pero sí también la herencia genética. Claro. Algo que es muy interesante también y que no quiero dejarlo pasar, que debemos de tener en cuenta ante estos pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular y luego una demencia vascular, es que pierden la capacidad de concentración. Se enlentece su proceso de entender la información que le estamos dando. Le podemos pedir, por ejemplo, toma ese vaso de agua, servite agua, y la persona queda mucho tiempo pensando, porque ve reducida su capacidad para organizar sus pensamientos y sus acciones. Y todo esto deteriora su capacidad para relacionarse, para analizar una situación, para hacer un plan eficaz y para comunicar su plan a otras personas. Y la capacidad disminuye también la capacidad de, como bien decís, de comunicar lo que le pasa, ¿no? Exactamente. Por varios motivos, porque ve afectada, porque puede estar afectado su lenguaje, porque está enlentecido su procesamiento de la información, y porque, bueno, también puede estar lo que es su lóbulo frontal afectado, que es el que nos permite estructurar las acciones. Es decir, me voy a levantar, voy a tomar el vaso de agua y luego voy a volver a sentarme al sillón. No tiene la capacidad, le cuesta saber qué es lo que sigue a continuación. Toda esa dificultad, y también pueden darse episodios de confusión aguda, que también se dan en otros tipos de demencia, pero bueno, es muy normal que suceda en la demencia vascular. Qué importante todo lo que decís, un buen diagnóstico, ¿no? Porque muchas veces no es fácil este tipo de diagnóstico, se va médico tras médico, te van derivando y a veces es difícil tener un buen diagnóstico para agarrar la enfermedad lo antes posible. Esto creo que tú haces miércoles a miércoles, nos da una lucecita para esos mal diagnósticos que a veces, o tardíos, ¿no? Porque a veces son diagnósticos tardíos y qué importante es un diagnóstico a tiempo. Sin duda, nos permite abordar el problema, evitar un mayor deterioro, intervenir ya sea desde lo farmacológico como desde la rehabilitación psicocognitiva, porque muchos, como preguntaba el oyente anterior, muchos de estos síntomas o de estos pequeños accidentes, de los síntomas en los pequeños accidentes, no son visibles en el momento. Puede ser un pequeño periodo de confusión y lo podemos pensar, esto es por el estrés o tuvo un mal día. Claro. Estoy muy estresada, no logro encontrar las palabras para decirlo, estoy confusa, hoy no voy a hacer algo porque nada me sale. Pero bueno, debemos estar atentos a esos cambios de pensamiento y razonamiento, por nosotros y por las personas que nos rodean, que sabemos que son más proclives a poder sufrir este tipo de afección. Además, la enfermedad vascular y el Alzheimer suelen ocurrir juntas, por eso es tan importante estar atentos. Claro. Sí, esto que decías que la enfermedad vascular puede atraer aparejada inmediatamente un Alzheimer es gravísimo, ¿no? Porque si a todos los síntomas que estás diciendo le sumás los del Alzheimer, se complica mucho más el tratamiento en el paciente, ¿no? Sí, yo no diría exactamente inmediatamente, pero sí en las personas mayores suelen desarrollarse en paralelo. En paralelo. Comenzamos a ver ese deterioro por el accidente cerebrovascular y luego comienza a hacerse tal vez más visible esta enfermedad por Alzheimer que estaba un poquito en segundo plano, como más asumida, más dentro del contexto de la persona y no llamaba tanto la atención. Claro. Pero al unirse también una demencia vascular, evidentemente va a quedar mucho más en evidencia las carencias cognitivas de esta persona, porque la va a tener en diferentes ámbitos. Claro. Muy bien, Gabriela. No sé, vamos a ir cerrando, no sé con qué querés ir cerrando hoy la columna de hoy. Vamos a dejar para la semana que viene, si les parece bien, terminar cerrando un poquito con demencia vascular, en cuáles son los efectos que causan las diferentes áreas cognitivas de las personas. Ya un poquito hablamos de los factores de riesgo y vamos a hablar un poquito de los factores de prevención. Muy bien. ¿Qué puede hacer cada persona para ir conociéndose y conociendo a su entorno, para poder
Recordemos, se da mucho más en personas mayores, pero no están exentos a los más jóvenes. Es importante, entonces va a estar más que interesante el próximo miércoles ver cómo prevenir, porque siempre es mejor prevenir que curar. Esto es algo que dicen los médicos, pero que lo tenemos clarísimo todos. Y cuando hablamos de esto, nunca más, mejor dicho. Muchísimas gracias, Gabriela. Como todos los miércoles, un gusto. Nos reencontramos el próximo miércoles aquí en Vivencias en Abiertamente. Muchas gracias. Un placer. Saludo a todos. Buenas Muchas semanas. gracias. Hacemos una breve pausa. Van a quedar abiertas nuestras líneas de comunicación. Vivencias.